Ya lo estamos grabando. Silvina. A ver si la vemos. Hola. ¿Escuchás, Silvina? Hola, ¿cómo van? Bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, bien, se escucha bárbaro. Bueno, fantástico. Fantástico. Miren, si les parece, arrancamos ahora y si va llegando alguien más, naturalmente que se irá sumando, ¿no? Eh, Curiosamente, cuando fueron entrando ustedes, entraron directamente, o sea, no tuve que darles permiso ni nada, no tuve que estar atento a esa cuestión, así que entiendo que los compañeros que todavía no entraron no van a tener problema y van a poder entrar. Eh, lo que les propongo hoy es que iniciemos una serie de clases que van a ser dos, quizá tres, pero no más que eso, breves, más o menos breves, para ver un poquito, para poner la lupa en la lengua latina y ver cómo podría funcionar un acercamiento al estudio del latín, solo para conocer un poco la estructura de la lengua latina, para tener una idea de las diferencias que tiene el latín con el español, eh, y, y para explicar cuál es la gran dificultad que tiene el latín. Eso no lo vamos a explicar hoy, lo vamos a explicar la próxima seguramente, pero ese es el objetivo, ¿no? Llegar un poco a que ustedes tengan una idea de esa dificultad gigante, porque eso les va a ayudar a identificar alguna cosa cuando se enfrenten con alguna pequeña frase en latín, aunque ustedes no puedan traducirla, porque naturalmente con unas pocas clases no van a poder traducirla, pero al menos sí, tal vez, podrían ir al diccionario a buscar las palabras y tratar de tener alguna idea de lo que dice ahí. Entonces, también el objetivo es que ustedes puedan aprender a buscar las palabras, ¿no? Yo armé una pantallita con lo que veríamos hoy, que es el comienzo de una lección 1, de una guía de latín que yo hice hace muchos años y que usé un montón de tiempo, una guía que tiene 34 lecciones. Eso presupone eh, ver toda la gramática entera de la lengua latina, ¿no? Fíjense lo que se vería en la lección 1, que es la que vamos a ver nosotros entre hoy y la próxima o las próximas clases. El contenido es la oración, sujeto y predicado, concordancias, predicativo subjetivo, atributo, objeto directo, interpelación. Esos son los valores sintácticos que veremos en estas sencillas oraciones. Luego, oraciones enunciativas e interrogativas reales, parte invariable y parte variable de las palabras de flexión, conjugación y declinación, ese es el concepto bravo, el de declinación. Los casos, concepto asociado al de declinación. Y después, puntualmente, lo que va a aparecer acá, sustantivos masculinos y femeninos y adjetivos masculinos con tema terminado en o, segunda declinación, nominativo, vocativo y acusativo del singular, no se preocupen, no tienen que entender eso todavía, y del plural, modelo amicus, pronombres personales y reflexivo, el pronombre adjetivo ipse, ipsa, ipsum, presente del indicativo de sum, presente del indicativo de la voz activa de la primera conjugación, modelo laudo. Discúlpenme que hay un par de errores acá en laudo y en amicus, porque se me cambió el tipo de letra y lo que tendría que aparecer ahí no aparece. Adverbios de negación, non, afirmación, lugar, modo, tiempo y cantidad,
conjunciones coordinantes, nam, ergo, neque, et. Todo eso. Todo eso lo vamos a ver en unas 19 oraciones que iremos recorriendo muy, muy lentamente para ver de qué modo habría que abordar el estudio de una lengua como esta. Cuando digo de una lengua como esta, me refiero a una lengua de flexión, a una lengua que tiene conjugaciones, pero también declinaciones, y también este mismo método serviría para el abordaje del griego antiguo. Si ustedes ya cursaron griego, los que ya lo hicieron con Marisa, tendrán idea de lo que estoy diciendo. Pero no recuerdo si alguno de ustedes, Esteban, Nicolás, Silvina o Cecilia, bueno, Silvina tal vez no cursó griego, ¿no? Pero ustedes tres sí. Yo sí. No, yo no. Yo No. sí. Bien, bueno, no importa. No voy a contar con ese conocimiento por las dudas, pero el que ya lo tenga va a poder hacer relaciones, van a ver, evidentes, ¿no? Las oraciones de mi guía son todas oraciones reales, es decir, no inventadas, como sucede con muchos métodos para el aprendizaje del latino o del griego, sino oraciones reales tomadas de algún texto. Por eso, detrás de la oración termina, en el primer caso, en el punto, detrás de la palabra sum, donde está el cursor, está la indicación de dónde fue tomada esa oración, ¿no? Ahí dice, son abreviaturas en latín, pero dice, de Plauto, los cautivos, Plauto es un autor de comedias, por lo tanto escribe en verso, Los cautivos es el título de la comedia, y el número es el número de verso, verso 825. ¿Eh? Y ahí un personaje dice, esto que está acá, non ego nunc parasitus sum. En cualquier caso, en cualquier oración que yo quiera analizar, hagan memoria, vuelvan a la escuela, primaria o secundaria, y van a ver que esto vale para el análisis sintáctico en español. Lo primero que yo tengo que detectar es el verbo. ¿Ustedes detectan ahí un verbo? ¿Les suena una palabra como que es el verbo? Sum. Sum, muy bien. Sum es el verbo. Sum es el verbo, efectivamente. Intuición masculina, no porque sé latín. No importa, está muy bien. Está muy bien. Sum, que no lo he anotado acá, es un verbo fundamental en latín. Si ustedes después se toman el trabajo de buscarlo en el diccionario, en el PDF que tienen, van a ver que tiene casi 30 significados posibles, pero de esos 30 significados posibles hay 4 principales. Estos principales son ser, estar, haber con H y B larga, ¿no? Haber, y existir. Esos 4 significados. En ese sentido, si hicieron griego, sum es como eimi en griego. Pero bueno, si saben inglés, ya, bueno, podemos decir que sum es como to be, más o menos. Todavía con más posibilidades de otras acepciones, ¿no? Así que ese sum que está en primera persona del singular puede significar soy, estoy o existo. Cualquiera de esas 3 cosas es lo más probable que signifique, ¿no? Hay un 99% de posibilidades de que sum quiera decir en cualquier oración soy, estoy o existo, y no todas las otras cosas que podría significar sum,
que son siempre minoritarias respecto de estos tres valores. Como yo estoy diciendo que el verbo está en primera persona, la gran pregunta sería, bueno, ¿cómo busco el verbo sum en el diccionario? Así lo busco, sum, en primera persona. ¿Y esto por qué? Bueno, esto porque la costumbre, tanto en griego como en latín, es que en los diccionarios los verbos aparezcan por la primera persona singular del presente del indicativo. No por el infinitivo, como estamos acostumbrados a que aparezcan los verbos en las lenguas modernas que podemos manejar, no solo en el español, sino también en cualquier otra que ustedes puedan conocer. En italiano, en francés, en inglés, en alemán, los verbos aparecen por el infinitivo. Pero aquí sum aparece así, como sum. Primera Claro, persona singular, dijiste. sí, del Sí, ¿no? presente del modo indicativo. La segunda cosa que yo debería poder detectar en esta oración es el sujeto. Porque si ahí dice soy, tengamos esa idea que ahí dice soy, tiene que haber un pronombre personal que sea sujeto. A veces no está, pero a veces sí. ¿Está acá? No, ¿Qué les parece? me parece que no. Sí, No lo, es no lo ego. identifica. Miren, Ego. ego. ¿Qué querrá decir ego? Ego quiere decir yo, Ah, bien. ¿no? Como en psicología, Exacto. claro. De manera que ahí ya encontré lo principal. Si estuviéramos en vivo o yo tuviera un dispositivo en el que pudiera hacer dibujitos en la pantalla, no tengo eso, tengo una PC de escritorio, estaría haciéndole una cajita a ego hacia abajo, donde se marcara el sujeto, y ya estaría marcando que todo lo demás, non, num, parasitus, sum, es el predicado de la oración. Hasta ahí dice yo soy. Ego sum, yo soy, ¿no? Claro, les va a llamar la atención el orden de las palabras en latín, que normalmente no se parece casi nada al ordenamiento sintáctico que tenemos en español. A nosotros nos va a parecer que como si en latín las palabras estuvieran desordenadas. No es que estén desordenadas, sino que en un sentido suele haber otro orden para las palabras, suele haber otro orden en la estructura oracional, pero además tampoco es demasiado importante dónde están las palabras, porque el latín tiene una estructura morfológica que permite que, aunque las palabras estén puestas, nosotros diríamos, casi azarosamente, podamos interpretar bien lo que dice. Esto que estoy diciendo se va a verificar ahora al toque en cuanto querramos traducir la oración. Van a ver que lo que no se puede hacer aquí es traducir la oración palabra por palabra. Primero non, después ego, después nunc, porque nos queda algo un poco disparatado en español si intento hacer eso. Por eso es que es tan importante poder hacer el análisis sintáctico en una lengua con estas complejidades. Porque en cuanto yo hago el análisis sintáctico, armo toda la estructura del sujeto primero y luego toda la estructura del predicado, soy capaz de traducir. Dentro de ese predicado hay tres palabras, dos, además del verbo, ¿no? Dos muy sencillas que en el diccionario aparecen tal cual, non y nunc, y aparecen tal cual porque son adverbios, son palabras inmodificables, y entonces siempre van a aparecer así. Non es un complemento de negación, es un adverbio de negación que quiere decir no, por supuesto. Podríamos incluso poner ahí
CN, complemento de negación, podría yo bajar y escribir que el sujeto está una línea más abajo. Con nunc también tengo un adverbio, aunque hay que tener cuidado con él. No significa lo que alguno podría pensar que significa. Nunc en latín quiere decir ahora. Por lo tanto, es un complemento, pero de tiempo. Complemento de tiempo. Digo esto porque alguien podría ver nunc y pensar que significa nunca. Bueno, no. Nunca se dice en latín así, nunquam, como lo acabo de escribir. Bien, falta un elemento crucial acá, que es parasitus. Yo ya lo tenía escrito, lo tenía anotado, tal como aparece en el diccionario. En el diccionario parasitus aparece así, parasitus, guioncito i, que ahora no sabemos lo que es, y m, que significa sustantivo masculino. Quiere decir parásito. Parásito. Podríamos rioplatinizar la palabra y traducirla como vividor. Alguien que vive de los otros. La cuestión es qué función sintáctica cumple parasitus. Bueno, la de predicativo subjetivo. Predicativo subjetivo. Para poder que ustedes puedan entender esto, voy a dar unas mínimas definiciones de sujeto, predicado y predicativo. Así, muy básicas y muy coloquiales, ¿eh? Nada de libro. El sujeto de una oración, ¿qué es? El tema de la oración. El sujeto es el tema, aquello de lo que hablo, aquello de lo que se habla. ¿Y de quién se habla acá? De ego, de yo se habla. Ese es el sujeto. ¿El predicado qué es? Todo lo que se dice del tema, todo lo que se dice de aquello de lo que se habla. En lógica se usa el verbo predicar, ¿no? Predicar algo es decir algo de eso, de ese concepto, de esa palabra. ¿Y qué sería un predicativo subjetivo? Bueno, un predicativo subjetivo es, en este caso parasitus, algo que se dice del sujeto a través del verbo. Algo que se dice del sujeto a través del verbo. En este caso, de sum, del verbo sum. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? No. Bien. Como nosotros hoy vamos a trabajar todo lo que resta con el verbo sum solamente, no me voy a poner a explicar mayores cosas, pero sí quiero anticiparles que yo podría tener un predicativo con cualquier verbo, no necesariamente con el verbo sum, con cualquier verbo. Yo podría decir algo de un sujeto y que el verbo de la oración no sea ser o estar, digamos, que son verbos que nos enseñaron en la escuela que se llaman verbos copulativos. Juan es rubio. Bueno, rubio, predicativo subjetivo. Juan está contento. Contento, predicativo subjetivo. Sí. Pero también yo podría decir, Juan camina feliz. Y feliz es predicativo subjetivo, porque se dice de Juan.
¿Entienden? Si yo Perdón, quisiera... Sí. ¿y qué diferencia hay con un simple adjetivo? Bueno, la diferencia es que un simple adjetivo aplicado a un núcleo del sujeto no sería un predicativo, porque la condición del predicativo es que modifique al núcleo del sujeto a través de un verbo. Ajá. En la oración, Juan camina feliz, feliz pasa a través de la acción caminar. Y en Juan está contento, contento pasa a través de la acción estar. En cambio, si yo digo, hombres valientes triunfaron, valientes se dice de hombres, pero no pasa a través de triunfaron. Quiere decir que ese valientes está en el sujeto, junto con hombres. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Si yo quisiera traducir esta oración así como viene, yo me quedaría una cosa así. No, yo, ahora, parásito soy. Ven que es todo un poco raro, ¿no? Lo que hay que hacer para una buena traducción es reordenar, adecuándonos al orden que tienen las palabras en español. Y entonces aquí diríamos, yo, ahora, no soy un parásito. O yo, ahora, no soy un vividor. Con lo cual, el que habla está admitiendo que en el pasado sí fue un parásito. Ahora no, pero en el pasado sí. ¿De acuerdo? ¿Quieren tomar nota de la traducción? Sí. Está. ¿O quieren que la copie directamente? Ahí va. ¿Sí? Bueno, pasamos a la segunda. La segunda, muy cortita, dice, Nam polidorus ego. Bueno, acá tengo un problema. No hay verbo. No hay verbo. No hay verbo dicho, pero no quiere decir que no haya. ¿Cómo sé que tiene que haber un verbo? Y miren, está ego. Está ego. Si está ego, la palabra yo, hay un sujeto. En principio puedo suponer eso, que ego va a ser el sujeto, mientras que polidorus va a ser el predicado. ¿Polidorus va sin acento o con acento? No, perdón, sí. Es que se me transformó la letra, yo tenía eso escrito en una letra en latín, sobre la O de polidorus tendría que haber una rayita de larga, de vocal larga. Cuando vimos las vocales, ¿se acuerdan que yo dije que había largas y breves? Y si la penúltima vocal de una palabra es larga, el acento cae ahí. Bueno, y cuando armé este apunte, se me cambió el tipo de letra, que era una que se llama Latin Arial, se me cambió a Arial común, y me quedaron acentos en lugar de las marcas de larga. Así que disculpen. En latín no hay tildes, así que... en cuanto a la palabra nam, es un nexo coordinante. Es un nexo coordinante que quiere decir pues. O sea, está uniendo esta oración con alguna oración anterior, que no la tenemos, pero sabemos que esta que está acá empieza diciendo pues, etc. Esto está tomado de la Eneida de Virgilio. Where Aen es Virgilio, Eneida, y los números dicen canto 3, verso 45. La Eneida es un poema épico, está dividido en 12 partes o cantos, y a partir del primer verso de cada canto se empieza a contar 1, 2, 3, verso 45 del canto 3. O sea, todas estas
son los modos de citar tradicionales de textos latinos, y también hay un modo tradicional de citar los textos griegos, ¿no? Cuando yo cito un texto de un autor latino o de un autor griego, no lo cito por página, por la página de mi texto moderno. Tengo que citarlo en latín de la manera, o en griego, digamos, de la manera tradicional. Recordarán que en Platón yo digo Fedón 69 A3, o si es un pasaje 69 A2 a B5, por ejemplo, ¿no? Son modos particulares de citar los textos clásicos. Bueno, si el verbo es ego, debo suponer que falta un sum. Efectivamente, a tal punto que podríamos agregarlo. Yo podría reponer ese sum, así, entre corchetes angulares. Eso quiere decir que en el texto original no estaba el verbo, pero yo lo puedo agregar para interpretar mejor y para traducir mejor, ¿no? Si está yo, debo suponer soy. Pues yo soy, ¿y qué soy? Soy Polydorus. Fíjense que Polydorus está escrito con mayúscula, lo cual me puede hacer suponer, y bien, que es un nombre propio, es un nombre de persona. En efecto lo es. Si ustedes van al diccionario lo van a encontrar, porque Polydorus es un personaje de la Eneida, traducido al español sería Polidoro. ¿Ven? Y por supuesto es una palabra, vean este detalle, de origen griego. Si tiene esa letra, ¿no? Que es la X, en griego la Y, no es una palabra romana, no es una palabra latina, es un nombre griego. ¿Qué dice esta pequeña oración? Dice, pues Polidoro soy yo. Pues Polidoro, adelanto el verbo, como si el verbo lo pasase delante de ego, pues Polidoro, esta sería la traducción, en mi traducción, para indicar que el verbo lo estoy agregando, lo pongo nuevamente entre corchetes angulares. Aquí en latín lo agregué como un recurso para ver que faltaba, pero en la traducción lo debo agregar, y lo debo agregar entre corchetes angulares. Si ustedes trabajan con ediciones, con buenas ediciones de autores griegos o romanos, van a ver que las cosas que en el texto original faltaban, esto es muy habitual con Aristóteles, por ejemplo, en una buena edición, lo repuesto por el traductor va así entre corchetes angulares, ¿no? Porque es muy habitual, más en griego que en latín, que el verbo el verbo sum en latín, eimi en griego, no se ponga. Es muy habitual que no se ponga. ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien. Tercera oración. Dice, quam fortunatus sum. Bueno, aquí tengo sum, o sea, tengo un verbo, no tengo pronombre, no tengo ego, o sea, no hay sujeto. No hay sujeto. ¿Qué se supone que yo tendría que hacer? Bueno, entender que el sujeto está en la parte final del verbo, la que acabo de poner en rojo. Yo normalmente esa M de sum la subrayaría y debajo escribiría, esto, miren, sum, y debajo escribiría SD, que quiere decir sujeto desinencial. Sujeto desinencial quiere decir que
en la M final de Zoom, yo tengo la información de que eso es una primera persona singular. Sé que en la escuela se usan otras modalidades para llamar a esto, la más habitual es la de llamar a esto sujeto tácito, pero no está bien hablar de sujeto tácito porque tácito quiere decir callado, omitido, es una palabra latina. Y el sujeto no está omitido, está ahí, clarísimo, primera persona. En ese sentido, el latín con los verbos es como el español. Nosotros también, el verbo en español, lo vamos cambiando en la parte final para indicar la persona y el número. Primera singular, segunda singular, tercera singular, primera plural, ¿no? Y así varían las desinencias personales del verbo. La O en amo indica primera singular, la S en amas, segunda singular. En la tercera singular en español no hay desinencia. En amamos, la desinencia es mos. En aman, ustedes, o amáis, si quieren en la española, también hay una desinencia. Y en aman, tercera plural, la N sería la desinencia. El latín es exactamente igual en eso, ¿no? Así que todo lo que tengo aquí, todo, sería un predicado. Haría una caja total, desde el principio hasta el punto, que se llamaría predicado. Y dentro de esa caja marcaría ese sum como verbo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Bueno, ahora, quam fortunatus es un predicativo subjetivo. ¿Por qué? Porque es lo que se dice de ese yo, de ese ego que no está. Ahí dice soy, bueno, yo se supone, ¿no? Yo soy quam fortunatus. La cosa sería facilísima si tuviera solo fortunatus. Fíjense que antes tuvimos en la primera oración como predicativo solo parasitus, en la segunda oración como predicativo solo polidorus. Ah, mirá, y no lo puse. Bueno, pongámoslo, predicativo subjetivo. Lo pongo así sin puntos. Y ahora tengo dos palabras. Bueno, tengo dos palabras porque tengo una estructura un poco más compleja. Tengo un predicativo que tiene un núcleo, que es fortunatus, y un complemento de cantidad, que es quam. ¿Cómo sé que quam es un complemento de cantidad? Porque es un adverbio, si voy al diccionario y busco quam, lo encuentro tal cual. Quam significa cuán. O sea, quam, cuán. En español con tilde. Así, cuán. Y fortunatus, miren cómo la encuentro. Fortunatus, guioncito a, guioncito Vean que aquí ya tengo una diferencia con Polidorus, que encontraba guioncito i masculino, y con Parasitus, guioncito i masculino. Si yo encuentro guioncito i m, eso es un sustantivo masculino. Pero si yo encuentro fortunatus a que debo leer fortunatus, fortunata, fortunatum, lo que tengo ahí es un adjetivo. Eso es un adjetivo. Podría verlo en la traducción, naturalmente, porque vean lo que significa, afortunado. Pero está bien verlo en las terminaciones que me aparecen aquí. Si yo desarrollase esto,
El diccionario lo pone así para ahorrar espacio, pero debería escribir así. Fortunatus, fortunata, fortunatus. Fortunatum, perdón. ¿Y qué quiere decir cada una de estas cosas? Bueno, fortunatus quiere decir masculino. Fortunata quiere decir femenino. Y fortunatum quiere decir neutro, género neutro. No todos, pero muchos adjetivos en latín tienen género neutro. Sobre eso hablaremos otro día, pero quiero que sepan eso. En español, ¿hay muchas palabras que tengan género neutro? ¿Ustedes conocen alguna o recuerdan alguna? Hay 4. Miren. El artículo el, la, lo. El masculino. La femenino. Lo neutro. Y los pronombres demostrativos. Este, esta, esto, ese, bueno, perdón. Ese, esa, eso, aquel, aquella, aquello. Las formas lo, esto, eso y aquello son neutras. La forma lo, además, me permitiría convertir en español, ¿no? Estamos diciendo, me permitiría convertir en neutro cualquier adjetivo, el que yo quiera. Entonces yo puedo decir lo bueno, lo nefasto, lo extraordinario, porque los adjetivos en español no tienen género neutro en realidad. Extraordinario, extraordinaria, alto, alta, bueno, buena, solo hay masculino y femenino. Pero lo es mágico porque me permite poner en neutro lo que yo quiera. Lo siniestro, por ejemplo, como en ese texto de Hoffman retomado por Freud, ¿no? Bueno, en latín, en cambio, las formas neutras tienen un formato propio en muchos adjetivos. En la mayoría, les diría, en la mayoría. Bueno, ¿qué dice mi oración? Esta oración yo la podría traducir así como viene, porque quedaría bien. La A esa no lleva tilde, disculpen. Cuán fortunatus sum, cuán afortunado soy. Eso dice la oración. Cuán afortunado soy. ¿Vamos bien? Sí. Bueno. Voy a la siguiente oración. La número 4, que dice, rusticus es. Bueno, cambiamos de forma verbal, como verán. Ya no aparece sum, aparece es. Y les cuento que es la segunda persona del presente de sum. La segunda persona singular del presente de sum. Vean, yo puedo iniciar un cuadrito del verbo sum, escribir sum como primera persona y es como segunda persona. En el caso de sum, la M es lo que indica primera persona. En el caso de es, la S es la que indica
segunda persona. La idea es que vayamos completando este cuadro a medida que avanzamos por las oraciones, ¿no? Al mismo tiempo, abajo hay un cuadro de pronombres personales. Primera y segunda persona, en singular y en plural. Bueno, en primera persona el pronombre personal es ego. En segunda persona, el pronombre personal, que no apareció todavía, es tú. Tú sin tilde. ¿Sí? Así que ya tengo estos datitos con los que me puedo armar estos cuadros. Yo igualmente después les voy a mandar este archivo si quieren, para lo quieren tener, el archivo este de Sí, por Word. favor. Bueno, volviendo a la oración, entonces lo que voy a marcar aquí es que es el verbo, todo sería un predicado porque en caso de haber un sujeto sería tú. Si pudiese, marcaría el sujeto desinencial debajo de esa S en rojo, marcaría ahí chiquitito, SD, sujeto desinencial, y lo que me falta decir es que es rusticus. Bueno, evidente que rusticus es un predicativo subjetivo. Ahora bien, ¿cómo busco la palabra rusticus? Así, como un adjetivo. Rusticus, rustica, rusticum. Significa varias cosas en latín. Bueno, rústico lo que se deriva de un sustantivo que es rus, que quiere decir campo, ¿no? Entonces, sería propio del campo, originario del campo también, y por lo tanto, todas las cosas que uno puede pensar como citadino de la gente de campo, o sea, ingenuo, bruto, torpe, etc. Todo eso quiere decir la palabra rusticus, ¿no? Vean que todavía hoy, cuando hablamos de una persona y alguien nos dice, y es muy rústico, bueno, tiene una connotación negativa eso, ¿no? Estamos hablando de alguien que no tiene maneras urbanas, maneras de comportarse con los demás con respeto, con educación, en fin. ¿Qué dice mi oración 4? Dice esto. Eres ingenuo. De todas esas acepciones, elijo la de ingenuo porque conozco el texto. Esto es de un poema de Virgilio, de una égloga de Virgilio, la número 2, y en el texto dice, eres ingenuo. Si yo no tuviera ese contexto, o si yo no les contase a ustedes ese contexto, cualquiera de estas traducciones podría andar perfecto. Eres rústico, eres bruto, eres torpe, etc. ¿Vamos bien? Cuando se cansen, avisen, ¿eh? Si no, yo avanzo. Sé Un que segundo están... arriba lo podés. Un segundo arriba lo pones, así te completo el cuadrito. Ahí está. ¿Cómo no? Los ¿El cuadritos que así. cuadrito? Sí, Sí, así lo completo. dale. Gracias. No, por favor. Cecilia, vos estás muy callada. ¿Estás bien? Habla, habla. ¿Estás... ¿No querés? No leo los labios todavía. Bueno. Ah, no podés hablar. Bueno, ok. Bueno, la oración 5 dice, ergo meus animus divinus est. Bueno, acá ya reconocemos alguna cosa un poco más. La oración es un poco más compleja porque tiene más elementos.
para empezar, creo que reconocerán la palabra ergo, ¿no? Ergo es un nexo coordinante, la usamos en español. Esta palabra es una conjunción, por eso digo nexo coordinante. Conjunción, una palabra que une cosas, como lo fue nam en la oración 2. Esta conjunción yo la traduciría como por lo tanto, en consecuencia, consecuentemente. Está hablando Cicerón en las discusiones tusculanas y después de argumentar una cosa, dice esto, es una conclusión de algo que venía diciendo. Ergo, meus animus divinus est. Fíjense que tengo ahora como verbo la forma est, que no es ninguna de las que conocíamos hasta ahora. Hasta ahora teníamos, miren el cuadro, sum, con M final, es, con S final, bueno, y ahora, est, tercera persona singular. Recuerden esto, todos los verbos en latín, cuando están en tercera singular, terminan en T. Y hay muy pocas palabras en latín que puedan terminar en T y no sean verbos en tercera singular. Hay algunas, pero muy pocas. Así que estamos con el verbo sum, mismo verbo, pero ahora en tercera persona singular. Es el momento... Perdón. Sí. Sí, Nicolás. Entonces, todo verbo en singular, En terminado tercera. en T, en tercera persona singular, termina en T. Sí, sí. Digo, como forma de reconocer que ahí tenés un verbo, ¿no? Insisto, hay algunas palabras que también terminan en T y no son verbos. Se me ocurren ahora dos, miren. La palabra et, que significa y, es una conjunción, y la palabra caput, por ejemplo, que significa cabeza. Esas palabras terminan en T y no son verbos, pero son excepciones. Son excepciones. Es el momento de que alguien pregunte si no me olvidé en el cuadro de los pronombres personales de poner la tercera persona. ¿Me preguntan eso? ¿Te olvidaste Muy bien. la tercera persona de los pronombres personales? Bueno, no me la olvidé. Justo se me ocurrió. No me la olvidé. ¿Por qué? Bueno, porque en latín no hay pronombres de tercera persona singular ni plural. No hay directamente. Hay toda una larga explicación que voy a sintetizarla completamente, todo lo que pueda, hecha por lingüistas del siglo XX, ¿no? Diciendo que esto que sucede en latín también sucede en griego. En griego tardíamente se inventó un pronombre de tercera plural, pero de tercera singular tampoco hay. Y tiene que ver con que la tercera persona, esto en conceptos lingüísticos, es una no persona. En un diálogo, en cualquier comunicación, hay dos personas. Una primera y una segunda. Un emisor y un receptor, o un enunciador y un enunciatario, si lo quieren en términos del análisis del discurso. Esa primera persona puede ser singular o plural, puede ser un yo o un nosotros, y esa segunda persona puede ser singular o plural, un vos o un ustedes. Pero, si en cuanto aparece un él, un ella o un ellos, esos no están en el diálogo, están afuera del diálogo, están lejos, de hecho, están a una distancia tal que incluso
no escuchan lo que estamos hablando la primera y la segunda persona. Por eso se dice que la tercera es una no persona, y ese es el modo de explicar que no haya un pronombre de tercera persona en latín. No hay en el sistema gramatical de los pronombres un pronombre de tercera persona. Me dirán ustedes, pero, y entonces, si yo quiero poner en latín él o ella, ¿cómo lo digo? Bueno, lo digo un poco tramposamente, usando otro pronombre, que es el demostrativo. Antes copiamos los demostrativos en español, son estos tres, este, ese y aquel. Bueno, las palabras que en latín terminaron dando, en su evolución hacia las lenguas romances, los pronombres él y ella, esa palabra es, acá la tengo en castellano, en latín, la palabra que significa aquel, aquella, aquello. En el caso del latín, aquel es, espera, ille, illa. Lo pongo así con mayúscula para que reconozcan. Ille es el masculino, el que terminó dando él. Illa es el femenino, el que terminó dando ella. ¿Mm? Así que cuando en latín yo tenga la palabra ille, en ocasiones podré traducirla como aquel, que es su significado más antiguo, digamos. Pero también podría llegar a traducirlo como él, así con tilde, él, no el artículo, con tilde, como pronombre personal de tercera masculino, e illa puedo traducirlo como aquella, pero también como ella. Vuelvo a la oración, escroleo. Entonces, vean qué palabras fueron apareciendo aquí. Animus, por un lado, animus guioncito i, masculino. Eso es un sustantivo, como fue parasitus, como fue polidorus. ¿Qué quiere decir animus? Bueno, puede querer decir alma, espíritu, ánimo, cualquiera de esas cosas. Las otras dos palabras son adjetivos. ¿Ven? Meus, mea, meum, masculino, femenino, neutro, y divinus, divina, divinum, también masculino, femenino, neutro. ¿Qué quiere decir meus, mea, meum? Mi. ¿Qué quiere decir divinus? Divino. ¿Sí? Fíjense que entonces, en esta oración, el sujeto arranca ahí, termina ahí, y el predicado arranca ahí, bueno, y termina ahí. El sujeto de la oración sería meus animus, y el predicado sería divinus est. Acá aparece en toda su problemática la pregunta que antes hizo Esteban, ¿no? ¿Cómo sé que un adjetivo es predicativo? Bueno, porque pasa a través del verbo, contesté yo. Acá se da el caso de que a animus, que eso va a ser el núcleo del sujeto, se le adjudican dos adjetivos. Por un lado se le adjudica meus,
que va a ser un atributo dentro del sujeto, y por otro lado se le adjudica divinus, que va a ser un predicativo subjetivo dentro del predicado. ¿Por qué? ¿Cómo sé eso? Bueno, porque si yo a est no lo completo con nada, me queda una oración incompleta, ¿no? Vean, ergo. Por lo tanto, mi espíritu es, y ahora viene lo que digo del sujeto, es divino. ¿Mm? Esa sería la traducción de la oración. Esperen que borro esto. Por lo tanto, mi espíritu es divino. Fíjense que como en latín, mi, meus, yo lo agregué, o sea, en el texto de Cicerón no decía meus, lo agregué yo. Yo, cuando tomé nota de la oración, ahora pongo que está agregado. También en la traducción mi lo voy a poner entre corchetes, ¿no? Por lo tanto, mi espíritu es divino. Cicerón está diciendo que efectivamente, a la manera platónica, todos tenemos en el alma una parte divina, eso simplemente. ¿Cómo la llevan hasta acá? Muy bien. Cumplimos el tiempo pautado, pero ¿quieren seguir un poco más? ¿Se bancan seguir un poco más? Sí, sí, no hay problema. Sí, 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 sí. Cecilia, Me cuesta bastante, pero sí, sí, sigamos. bueno, bien. Vamos a la oración 6. Dice aquí, neque ignari sumus. Ya les digo que la primera palabra, neque, es un nexo coordinante. Neque quiere decir y no. Y en otras ocasiones quiere decir ni. Ni o y no, lo que mejor me convenga. Está uniendo esto con algo anterior. De las dos palabras que tenemos ahí, ignari y sumus, ¿alguna reconocen o les parece conocida? Vean, sumus. El verbo sum tiene que ser. Claro. El verbo sum, pero en una forma nueva, que es primera del plural. Sumus, vean qué cerca estamos del castellano, es somos. Somos, primera plural. Lo que en castellano es mos, amamos, en latín es mus. De manera que puedo volver arriba a completar mi cuadro de sum y poner aquí que en la primera plural, sumus, y mus en color, que es lo que indica primera plural. Acá importa que lo indique porque no tengo pronombre personal de primera persona puesto, no está puesto. Ustedes lo podrían suponer si son buenos ciudadanos y recuerdan el preámbulo de nuestra Constitución. ¿Cómo será el pronombre de sumus? Nos. Claro, muy bien. De manera que puedo venir a mi cuadro de pronombres y completar nos. Nos quiere decir nosotros. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ignari sumus, desde ignari hasta sumus, es un predicado.
Dentro de ese predicado, sumus es el verbo. Y les pregunto, ustedes que ya están cancheros, ¿qué función sintáctica debería cumplir en el predicado junto al verbo sumus la palabra ignari? Revisen la oración 1, que era Parasitus, que era Polidorus en la 2, que era Fortunatus en la 3, que era Divinus en la 4, no, Rusticus en la 4, Divinus en la 5. Subjetivo. Predicativo subjetivo. Ignari tiene que ser lo que se dice del sujeto. Pero claro, ustedes habrán reparado en una diferencia con los casos anteriores, ¿no? Ignari termina en i. ¿Se les ocurre por qué puede ser eso? Porque está en plural. Está en plural. Simplemente por eso. Por eso, si ustedes buscan la palabra y buscan ignari, así como está, no la van a encontrar. Van a tener que buscar, donde yo estoy ahora, ignarus, ignara, ignarum. Van a encontrar ahí un adjetivo, masculino, femenino, neutro, como verán. Adjetivo que quiere decir ignorante. Existe en español ignaro, una forma muy castiza, muy en desuso, pero existe. De manera que, ¿qué dice mi oración? También tengo que reacomodar un poco el orden de las palabras, pero dice, y no somos, bueno, somos ignorantes. Primero traduzco neque, luego traduzco sumus, luego traduzco ignarum. Ahí dice, y no somos ignorantes. ¿Sí? Vean cómo vamos completando nuestros cuadros a medida que avanzamos. Ya tenemos 4 casilleros completos del verbo sum, 3 de los 4 completos de los pronombres personales. Bueno, y así seguimos. Hasta que ustedes me digan, Ebri estis. Bueno, nuevamente el verbo sum, bajo la forma estis, con una terminación tis que indica segunda del plural. Si hablásemos a la española, ahí yo debería traducir sois o estáis, ¿no? Son o están ustedes, en segunda del plural. Sumus estis. El pronombre personal no está. No está. Recuerden que esto es de dónde está tomado el texto, ¿no? No forma parte de la oración. El pronombre personal que le corresponde a la segunda plural, y ya termino mi cuadro de pronombres, es was. Así, con B corta, recuerden que la B corta se pronuncia como U, was. Ustedes, vosotros. No está, así que yo debería marcar sujeto del silencial. Todo es un predicado, por lo tanto, y dentro de ese predicado tengo un verbo estis y por supuesto un predicativo subjetivo, ebri. La palabra la tengo que buscar en singular, porque acá la tengo en plural. Ebrius, ebria, ebrium.
que quiere decir borracho, ebrio. ¿Y qué dice la oración? Es una pregunta. En latín solo se colocan los signos detrás, igual que en la mayoría de las lenguas. El español es excepcional en eso. Ahí dice, ¿estáis borrachos? Si lo quieren traducir en rioplatense, habría que decir así. ¿Ustedes están borrachos? ¿Por qué se haría necesario agregar el ustedes? Bueno, porque la forma verbal están en español tiene el problema de que es al mismo tiempo el verbo en tercera plural, o sea que concuerda con un ellos están, y al mismo tiempo se usa para un ustedes están. Es idéntica forma. Si yo no repongo el pronombre, que en latín no hace falta reponer, porque tis es ustedes. La forma tis me dice segunda plural, pero si en español no pongo el ustedes, no queda claro si están borrachos ellos, otros, que están ahí. Siguiente oración. Si quieren hacemos la 8 y nada más, y cortamos por hoy. ¿Saben? Ubi ali sunt. Bueno, fíjense que el verbo es sunt, nt quiere decir tercera plural. Y con esta ya completo mi cuadrito. Sunt. Sum es est, sumus esti sunt. Así sería la conjugación completa en presente de este verbo. Presente del modo indicativo, ¿no? Yo soy, tú eres, él es, o yo estoy, tú estás, él está, nosotros somos o estamos, vosotros sois o estáis, ellos son o están. Aquí tercera del plural. Como no hay pronombre de tercera ni del singular ni del plural, es probable que otra palabra aparezca ahí, que haya una palabra que sea el sujeto. ¿Ocurre eso aquí? Sí, ocurre. La palabra es ali. Ali, que como termina en i, y ya tenemos los antecedentes de ebri y de ignari, que terminaban en i, yo sé que está en plural. Sé que está en plural. De manera que cuando la voy a buscar terminada en us, alius, y así la encuentro. Pero encuentro una rareza, y es que en vez de haber rayitas, me aparece escrita entera la forma femenina alia y la forma neutra aliud. ¿Por qué? Y porque vean que aquí, exactamente ahí, hay algo raro. No hay M, digamos, para marcarlo neutro, sino que hay una D. ¿Y esto por qué pasa? Pasa porque estamos con un pronombre indefinido. Los pronombres en latín, pero en general en casi todas las lenguas, son palabras muy irregulares, palabras muy extrañas. Morfológicamente son muy antiguas, igual que los verbos que más se usan, como el verbo ser o el verbo estar, siempre suelen ser irregulares. Esto no es un capricho de la lengua, no es una casualidad. Son irregulares las palabras más antiguas de una lengua, porque tienen las formas, como se usan mucho, cambian poco. Y tienen las formas que tenían antes de que se formara el sistema de la lengua, antes de que se regularizara el modo de conjugar, el modo de armar neutros, el modo de armar plurales,
etc. Por eso puede pasar esto, que haya varios pronombres demostrativos, indefinidos, como es este, que en lugar de terminar en M, terminen en D en la forma neutra. Y rarezas más grandes también, por supuesto, ¿no? Alius quiere decir otro. Otro. Piensen en la cantidad de palabras que provienen de aquí, como alienación, por ejemplo, ¿no? De alius deriva alienus. Alienus quiere decir extranjero, ajeno, y por lo tanto de ahí alienación, etc. Bueno, entonces, tengo ali sujeto, y por lo tanto ubi y sunt predicado. ¿Qué quiere decir ubi? Ubi quiere decir dónde. Es un adverbio de lugar. Por lo tanto, es un complemento de lugar. Así lo voy a encontrar en el diccionario. Ubi, sin ninguna otra cosa. Ubi, donde es un adverbio de lugar que se usa para preguntar. Ubi. Y sunt, por supuesto, es el verbo. Ahí va. A ali adentro del sujeto no le pongo nada, porque como es la única palabra que hay, sería redundante ponerle núcleo. Sí, es obvio que es el núcleo, porque no hay otra palabra, ¿no? Vean lo que dice aquí. Tengo que nuevamente reordenar la oración, sin perder de vista que otra vez tengo una oración interrogativa. Vean el signo. Y voy a traducir así. ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? Alguno me dirá, ¿y de dónde sale los? Bueno, sale de mi necesidad de poner eso en un buen español, porque en latín no hay artículos, no existen los artículos. Vayamos atrás un momento. En la oración 1, yo dije, nadie me preguntó nada, yo seguí, ¿no? Yo ahora no soy un vividor. ¿De dónde saqué ese un? No está, en latín no hay un. Es un artículo indefinido que yo lo estuve agregando para que no me quede tan duro decir yo ahora no soy vividor. Podría ser, pero agrego un artículo. En la 2 no hace falta porque es un nombre propio Polidoro y entonces no lleva artículo. En la 3... ¿no me quedó la traducción acá? Perdón, vamos a agregarla. Cuán afortunado soy. Bueno, ahí no hace falta agregar artículo. En la 4 no hace falta agregar artículo. Rusticus es, eres ingenuo. Pero yo podría decir también, eres un ingenuo, si quisiera. En la 5 tampoco agregué nada, porque animus tenía meus, y meus reemplaza de alguna manera el artículo. Por lo tanto, mi espíritu es divino. Si meus no hubiese estado, yo podría haber traducido, por lo tanto, el espíritu es divino. Podría haber agregado el artículo definido el.
tampoco agregué artículo aquí, ignorantes, tampoco adelante de borrachos, pero aquí no me queda otra porque no puedo traducir ¿dónde están otros? ¿Dónde están otros? No, en español eso no marcha, tengo que decir ¿dónde están los otros? ¿Lo ven? Sí. Y dejamos acá si les parece. Vamos a continuar a partir de la oración 9 en la clase próxima, el martes a las 4. ¿Saben? En cuanto... Oscar, Sí, pregunto, sí. ¿vos envías el archivo con el cuadro completo y demás? Yo les voy a mandar el archivo así como está, que está como sin terminar, digamos, porque tiene todas las oraciones de la lección 1, pero en blanco. Las que siguen están en blanco, ¿no? Pero sí, todo lo que hemos ido completando en el cuadro va a quedar tal cual, yo así lo mando. Sí. Perfecto. ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí, mi idea es después de cada clase, les mando el archivo, que va a ser este mismo, el mismo. ¿De acuerdo? Bien. Nicolás, ¿querés Genial. consultar algo? No, está bien, está claro. Bueno, Esto vos lo habías mandado, esto lo habías mandado vos. sí. Vos dijiste que estas son 4 lecciones de un cuadernillo que tenía no sé cuántas lecciones. Sí, exactamente. Igual no vamos a ver las 4, me parece que vamos a ver solo la primera, solo una. Pero como para que ustedes tengan una idea de cómo funciona el asunto. Cecilia, ¿está todo bien? Sí, bueno, perfecto. Bueno, entonces si a ustedes les parece, dejamos acá, ya ahora detengo la grabación. Lo que sí les digo, es la primera clase en la que no tengo asistencia técnica, porque en otras clases tengo una JTP, en otra materia, en otra universidad, que se encarga de toda la parte técnica, que ella graba, después baja la grabación, hace todo ella y yo me desentiendo del asunto. Acá tengo que yo bajar la grabación y ver cómo se las hago llegar. Tranquilos porque voy a ver cómo lo hago, pero mi idea es lograrlo. Si no lo logro antes del martes, no se asusten. Sí les voy a hacer llegar el Word por correo electrónico, pero en cuanto tenga la grabación, voy a ver si la puedo subir a algún lado, les mando el link. ¿Saben? Bien. Perfecto. Bueno, les deseo un buen fin de semana, les agradezco la atención. Cualquier pregunta que les surja, la hacen al comienzo de la próxima clase. ¿De acuerdo? Bueno, chao. Perfecto. Un gusto, Un ¿eh? abrazo. Saludos. Chao. Marcos, ¿recién te conectás? Desmuteate. Parece que no puede. Dale, yo te desmuteé. A ver. Habla. Bueno, espera. Dice que no le deja. Sí. Bueno. Ah, llegó tarde. Ok. No, pero ahora se tildó. No sé, quedó ahí como... Bueno. Lo congeló. Bueno, a ver. Listo, bueno, ya quedó. Le mandé que gracias. Me dice que cuando pueda va a ver el video y listo. Bueno, muchachos, muchas gracias de vuelta, ¿eh? Chao. Nos vemos. Chao.